noches, ¿qué tal? Bienvenidos a la tertulia un martes más. Hoy hablamos de discapacidad. Precisamente este pasado 3 de diciembre se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fueron muchas las actividades, muchos los actos que se celebraron en los diferentes municipios y sobre ello vamos a hacer balance y también vamos a comentar qué se ha conseguido con la conmemoración de este día y qué queda por conseguir. Para ello estoy muy bien rodeada, tengo por aquí a mi derecha a Blanca Ruiz. Muy buenas, Blanca. Hola, buenas directora noches. de la ONCE de Alcalá de Guadaira. Muy buenas noches. Buenas noches. También tenemos por aquí a Gracia Castro, ella es directora de ABAIN, de aquí del Viso. Muy buenas. Hola, buenas noches. Y a Joshua Gala, de Alcalá Accesible. Muy buenas, Joshua. Bien hallado, que en este caso, bueno, pues ya los televidentes me conocen y vuestro experto en accesibilidad. Experto en accesibilidad, sobre accesibilidad vamos a hablar, también de los diferentes tipos de discapacidad y vamos a comenzar pues precisamente haciendo referencia a ese 3 de diciembre, un día marcado en vuestro calendario, ¿verdad? Un día de celebración, de conmemoración. ¿Cómo lo habéis celebrado y vivido? Gracias. Aquí en el Viso, por ejemplo. Bueno, pues nosotros el día 3 de diciembre llevamos ya, bueno, desde que el centro se abrió en el 2003, pues hemos estado haciendo actividades de celebración y de reivindicación. Y en los últimos años, pues sí que hemos hecho unas actividades en las que han colaborado, pues digamos, la población al completo e incluso algunas entidades de fuera que han querido venir con nosotros a reivindicar este día y a celebrarlo conjuntamente. Este año precisamente, bueno, pues debido al COVID, sí es verdad que hemos tenido programadas algunas actividades, pero no las hemos podido llevar a cabo, como ha sido las puertas abiertas, que venían alumnos de todos los colegios de aquí del Viso del Alcor y venían a visitar por lo que eran las instalaciones y las diferentes actividades que se hacen en los diferentes servicios del Centro Manuel Díaz el Cordobés, y debido a que está subiendo el índice de COVID, pues decidimos de que no vinieran a visitar las instalaciones, sobre todo por precaución. Estas puertas abiertas, sí es verdad que las tendremos durante todo el año para que no se queden con las ganas y que puedan visitar, y además que creo que es muy gratificante para todas aquellas personas que vienen a ver, en este caso, el mundo de la discapacidad intelectual, que vean lo que ellos son capaces de hacer, que son personas iguales que el resto de los demás y que con unos pequeños apoyos que ellos necesitan para hacer algunas actividades, pues las realizan igual que cualquier persona. Además, tuvimos una marcha organizada junto con el programa Albaicín del Ayuntamiento de la localidad, en el que llevábamos pancartas y llevábamos palabras reivindicando como inclusión, accesibilidad cognitiva, la inserción laboral, en el que participamos pues bueno, usuarios y familiares del centro, junto con representantes de alumnos del Instituto Juan Bautista y el ciclo formativo de atención sociosanitaria del Instituto Blas Infante. Un día muy completo, ¿verdad? Un día pues que también es de reivindicación y al final pues un día de celebración, ¿no? Me imagino que los usuarios también esperan este día con ganas y es un día pues en el que también disfrutan, ¿no? Sí, la verdad que ellos estaban, bueno, muy contentos porque tenían ganas de que llegaran este día, porque para ellos, bueno, lo celebran pues de una manera especial, y que lo acompañen la gente y que ellos den a conocer todo lo que ellos quieren y los cambios que tiene que haber dentro de la comunidad para que ellos se sientan más integrados, pues para ellos pues es un día especial. En el caso de la ONCE, Blanca, celebrasteis también el Día Internacional de la Discapacidad. ¿De qué manera? La ONCE en concreto se ha sumado a muchísimas actividades el día 3 de diciembre por el Día de la Discapacidad. En nuestra agencia en concreto no ese día, pero sí que celebramos con mucho hincapié la Semana de la ONCE, que fue hace poquillo tiempo, y hicimos en la delegación territorial en Sevilla hicimos una casa accesible, una casa inteligente, que la verdad que explicaba cómo una persona con discapacidad podía desenvolverse sin ningún problema, tanto en un salón como en una cocina, a la hora de estudiar.
estaba muy bien. ¿Cuáles son un poco los problemas, las dificultades que en este caso la discapacidad visual, ¿no? Seguís encontrando en la sociedad, en el día a día, en las calles de nuestro municipio, donde normalmente pues frecuentáis, ¿no? Es que los problemas depende de la persona, depende de su actividad diaria, pero es verdad que nos queda muchísimo por conseguir, porque obviamente es verdad que hay cosas muy adaptadas hoy en día, pero no nos conformamos con lo que hay, queremos mucho más. Se ha avanzado mucho, pero todavía queda bastante por hacer, sobre todo en accesibilidad, como comenta, ¿no? Sí, lo comentábamos hace un poquillo, una cosa sin importancia quizás para el resto de la gente, es una pegatina en un escalón, y es verdad que para una persona con poco resto de visión es a lo mejor bajar un escalón sin ninguna preocupación, y eso lo notamos. En el caso de Joshua, ¿no? Pues también muy importante en el Día Internacional de la Discapacidad hace referencia a la accesibilidad, ¿no? Que como experto, pues también, y bien comenta Blanca, queda mucho por hacer, se ha conseguido mucho, ¿no? Son diferentes también los planes que se van realizando, ofreciendo desde diferentes instituciones y demás. Se ha avanzado, pero queda todavía mucho por conseguir. Yo es que en este aspecto soy como el Pepito Grillo. Yo creo que todavía ni siquiera hemos comenzado. Ni siquiera hemos comenzado porque a mis contertulias, de hecho, les traslado una pregunta a ver qué opinan de ello, si el día 3 de diciembre, como tal, es un día de celebración o de reflexión. Y luego partimos de la base de que, bueno, hablamos de la discapacidad, ¿no? Como tal. Y yo creo que ya desde la misma raíz ya se nos etiquetó de forma errónea, ¿no? Porque desde la psicología, desde la neuropsicología y desde la propia neuropsiquiatría se hace mucho hincapié en el uso correcto del lenguaje y cómo éste puede influir en el estado anímico de los seres humanos, ¿no? Entonces, si aceptamos el término discapacidad y cogemos la etimología, el origen del mismo, nos dice que la discapacidad está formada por raíces latinas que corresponde con los léxicos del prefijo dis, que indica negación, separación, divergencia, separación múltiple, más el sufijo da, que corresponde a la cualidad, capere, agarrar, tomar, recoger. Por lo tanto, la palabra discapacidad está formada por la preposición capacidad, referente a un talento, y a la suficiencia o inteligencia. Entonces, el término discapacidad es carecer de funciones de capaces. Entonces, yo creo que mis compañeras, las tertulianas, estarán de acuerdo conmigo de que tenemos capacidades para hacer muchas cosas. O sea, que el término ya discapacidad, ya en la Convención de Naciones Unidas, cuando se refrendó, porque en Naciones Unidas, para aquellos tertulianos, o sea, para aquellos televidentes que lo desconozcan, no deja de ser a nivel mundial una ONG que está conformada por países y donde España ratifica y firma ese acuerdo de derecho al reconocimiento a los seres humanos, que yo le digo la mal llamada discapacidad, donde empleo el término diversidad funcional y movilidad reducida, y entonces en ese contexto pasamos a ser de ser seres humanos de sujeto a seres humanos de objeto y derecho propio. No va mucho más allá, lo único que hace es refrendar lo que ya la propia Constitución española nos indica. Entonces, a fecha de hoy, desafortunadamente, en el propio siglo XXI, en términos de accesibilidad, desafortunadamente estamos todavía de una forma muy silenciosa, estamos siendo segregados. Hay una segregación silenciosa que se mantiene. Por ejemplo, en la época, yo pongo un ejemplo muy gráfico, porque me gusta en este aspecto ser bastante pedagógico.
En la época de los 80, cuando desafortunadamente apareció el SIDA, que hubo un movimiento de lucha por ese reconocimiento de igualdad, para la participación de los mismos, llegó un momento donde de pasar desapercibido y de forma incógnita, luego se puso de moda a principios de los 90 y que la mayoría de la gente, sobre todo desde el colectivo político, pues siempre había la coletilla de yo tengo un amigo gay. Esa coletilla con el paso del tiempo se ha trasladado, digamos, al movimiento de la mal llamada discapacidad. Ahora yo tengo un amigo discapacitado, ahora está de moda y en boga sacarse la foto con alguien del colectivo. Y yo sigo diciendo lo mismo, hacer una foto o pintar un paso de peatones ni nos quita el escalón, ni nos quita la foto, las dificultades que tenemos en la calle, ¿no? Entonces, lo que sí realmente se ha conseguido avanzar es lo que estamos haciendo ahora, que podamos hablar del tema. Y eso sí que es un gran avance. Pero el hablar del tema, que es un gran avance, que se esté hablando en la calle del tema de accesibilidad universal, que sigue siendo un gran avance, todavía queda muchísimo por hacer lo que ocurre en la calle. ¿De acuerdo, Graci, con todo lo que comenta Joshua? Sí, a ver, en el tema de la discapacidad intelectual, en la que yo me voy a centrar debido a que trabajo con el colectivo, sí es verdad que, bueno, que se ha avanzado, pero que aún queda mucho todavía por avanzar. Nosotros aquí en la localidad del Viso del Alcor, sí es verdad que, bueno, tenemos un grupo de personas que van al centro y que ellos hacen luego su vida normalizada, digamos, fuera de lo que es el entorno del centro, porque nosotros estamos trabajando ahora mucho con el tema de uso a la comunidad y cada vez tendremos que hacer más actividades dentro de la comunidad para que seamos visibles y para que nos consideren que somos personas igual que cualquiera y que podemos hacer determinadas cosas igual, solamente que necesitamos algunos apoyos en lo que teniendo ese tipo de apoyo pues somos capaces de hacer lo mismo que cualquier persona. Una de las actividades que nosotros hemos hecho también referente al día 3 de diciembre, pues ha sido que vamos a los institutos, en este caso al Instituto Juan Bautista, en el que el grupo de autogestores pues dan una charla, digamos, de concienciación y sensibilización a los alumnos de tercero de la ESO. Y una de las actividades que han realizado ellos es una actividad de empatía, en la que llevábamos, digamos, como unos lazos, y se lo ponían en los ojos a los alumnos que salían de manera voluntaria, a otros se lo ponían en los pies, a otros se lo ponían en las manos, para que ellos se dieran cuenta de la dificultad que tienen a la hora de querer realizar cualquier actividad, viéndose, digamos, que no podían hacer lo mismo que ellos hacen. Sí es verdad que en las diferentes clases pues habían debate y habían preguntas, y se daban cuenta de que son capaces de hacer las cosas, pero con dificultad, pero son capaces de hacerlas. Es para que se pongan en lugar en el caso de las personas con discapacidad. De esta manera, como él ha dicho, que están estos programas en los que podemos decir y podemos dar a conocer todas las actividades que hacemos y lo que estamos reivindicando, pues de esa manera las personas, digamos, que están en la calle pues se dan cuenta de que ellos son capaces y de que proponiéndose hacer cualquier actividad pues pueden llegar a alcanzar. Tenemos personas con discapacidad que son profesores, tenemos personas con discapacidad que escriben libros, que llegan a hacer lo mismo que cualquier persona con unos apoyos. Entonces, gracias a esto pues nos estamos dando más visibilidad y concienciación de que todos, digamos, somos iguales y que si no todos nos ponemos a ayudar en caso de accesibilidad cognitiva, en caso de accesibilidad para las personas que tienen una discapacidad sensorial, pues podemos llegar a cualquier sitio. Claro que sí, ahí lo vemos en imágenes, como algunos usuarios de ABAIN pues asistían al instituto, como bien ha comentado Graci, para hacerles llegar, bueno, pues cómo es su día a día, con las dificultades que se encuentran, pero que pueden realizarlo. Muy importante esa actividad también, ¿no?, porque los alumnos en primera persona pueden comprobar cómo
es esa dificultad a la que se enfrentan, ¿no? Pero cómo al final pues pueden conseguirlo. Yo estuve presente en una de las sesiones que ellos hicieron y entonces pues había algunos alumnos que sin tener discapacidad ya se habían sentido como ellos por los temas que a lo mejor la sociedad pues les va dando un poco de lado, y si es verdad que no hace falta tener discapacidad para sentirse también un poco fuera de lugar, pero nosotros en el caso de que trabajamos con el tema de la discapacidad es que haya una inclusión y que aquellas personas que nos necesitan apoyo, que creo que todas las necesitamos, pues que apoyen más a aquellas personas que sí lo necesitan. Muy importante esa labor desde la ONCE. Blanca, ¿también hacéis algún tipo de actividad similar poniendo a determinadas personas en el papel de una persona con dificultades visuales? Sí, hablando gracias, recuerdo una actividad que se hizo de un desayuno a ciegas, que obviamente fue una catástrofe, vamos, entre comillas, porque claro, cuando te pones un antifaz con algunos sitios que no ves, uno que no ves solo por un ojo y otro que tiene una parte muy borrosa, el desayuno te cuesta mucho. Obviamente desayunas, pero claro, es mucho más difícil que tu día a día. Entonces cuando acabas de desayunar entiendo que unos minutos de reflexión y de decir, bueno, ha sido complicado, pero he podido. Claro que sí. Y creo que es una actividad muy, muy enriquecedora, tanto para las personas que van allí y exponen la actividad, como para los que lo hacen, porque es un intercambio de... Claro que sí. Ahora, para conocer un poquito más a las personas que hoy hemos invitado aquí, Graci trabaja con personas con discapacidad intelectual en este caso. Joshua, como experto en accesibilidad, pues sí que tiene una discapacidad física, ¿verdad? Cuéntanos, Joshua, desde cuándo y cómo has afrontado también esa discapacidad. En este caso, mi diversidad funcional y mi movilidad reducida se manifiesta a los 35 años. Yo padezco una patología poco frecuente y por regla general esta patología se muestra de forma más visible prácticamente en el nacimiento y en la adolescencia. Rara vez se manifiesta en la fase adulta y en mi caso se manifestó en la fase adulta. Entonces, en condiciones, digamos, normales, mientras no muestras dolor, pues digamos hace una vida prácticamente normal. En el momento que esto muestra, digamos, la cara B de esa patología, que es el dolor crónico, pues es cuando empiezas a tener las limitaciones que se te empiezan a presentar. Y en mi caso resulta de que dentro del mundo de la accesibilidad, pues cuando hablamos de accesibilidad hay que comprenderla como accesibilidad universal, ¿vale? ¿Y por qué? Porque, dentro del dolor crónico hay momentos donde te ves limitado por la parte, digamos, física, por la parte de la movilidad, pero también te ves limitado por la parte cognitiva, porque cuando rozas picos de dolor muy altos, pues te ves desorientado. Entonces, en cierto modo, dentro del colectivo de movilidad reducida y de diversidad funcional, tenemos puntos en común donde todos nos tocamos. O sea, por ejemplo, la compañera comenta, pues desde el aspecto intelectual, la compañera desde el aspecto visual, ¿no? Pero nadie en la sociedad en un momento dado está exento de sufrir una diversidad funcional y una movilidad reducida. Y de eso hay que ser conscientes. O sea, si bien a lo mejor la patología se puede nacer, pero a lo largo de nuestra vida, en un momento dado, de forma fortuita, lo puedes tener o por un accidente y luego ya te queda perdurando en el tiempo, o de forma temporal, que también te ves limitado en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, el tema de la accesibilidad universal sigue siendo, que era lo que comentaba, muy segregacionista. Se practica mucho el paternalismo con nosotros, y esto las compañeras me podrán corregir si me estoy equivocando en lo que digo, pero resulta muy curioso cuando estamos pues socializando y nos encontramos a lo mejor tratando de hacer vida normal,
que por regla general cuando se nos dirigen a nosotros, no se nos dirigen a nosotros en primera persona, sino a nuestro acompañante. O sea, perdona que estoy yo aquí, o sea, podemos ayudarle, pues, disculpa, que estoy presente y que no estoy en ningún lado, te quito, espérate, dime dónde está el objeto o facilítame el entorno y a lo mejor no tengo ni necesidad de preguntar ni nada, ¿no? Ya te digo que yo trato siempre de poner ejemplos muy pedagógicos. Cuando hablamos de accesibilidad universal, tenemos que cumplir, digamos, 3 aspectos muy principales. En el caso de caminar, implica que nosotros podamos deambular y maniobrar de forma libremente, da igual, tengamos patología o no la tengamos, que podamos interactuar con los elementos de las vías públicas, tengamos o no tengamos, y luego que podamos orientarnos sin restricciones algunas dentro de los elementos externos. Entonces, estos elementos externos que nos limitan a nosotros, se ven, nos vemos, digamos, subyugados por 2 aspectos. Uno, por el aspecto social, que se nos aplica un paternalismo excesivo hacia nosotros, y por otro lado, las barreras físicas que nos impiden participar, como vengo yo diciendo en todos los foros que se me permite, que hablar de igualdad por igualdad es injusta. En el caso del colectivo de diversidad funcional y movilidad reducida, para alcanzar la igualdad lo que hay que aplicar primero es el principio de equidad. O sea, a cada uno dentro del colectivo, si se le facilitan los medios y se le facilitan los recursos, se puede alcanzar esa igualdad. Entonces, por ejemplo, en el caso del colectivo intelectual, bueno, pues si se le facilitan los medios, bueno, pues desde una pictografía correcta, desde unos medios donde a la hora de poderse expresar tienen los recursos necesarios, pues como aparentemente, porque vivimos en una sociedad donde el estereotipo y la imagen es lo que vende, pues muchos de nosotros no mostramos qué patología es la que tenemos. Entonces, se peca de que, bueno, como no se nos ve, lo primero que se nos dice, hombre, si yo te veo lozano, qué buena cara tienes, si no veo ningún problema, pero es que la procesión va por dentro, ¿no? Claro. Entonces, en ese terreno todavía queda mucho por trabajar y demás, y lo más importante es eso, que nuestras diferencias precisamente es lo que nos hace que nos una. En tu caso, Blanca, para conocerte también un poquito más, cuéntanos un poco tu caso, ¿no? Y también, bueno, pues cómo has hecho frente, ¿no?, a ese problema. Yo nací con la enfermedad, tengo glaucoma de nacimiento, extensión ocular en el ojo. Ya desde los 3 años me afilió mi familia a la ONCE y pues la verdad que he tenido siempre muchísima suerte, ya que mi madre, vamos, mi familia en general, pero mi madre se implicó muchísimo, aprendió braille y en primaria no tuve ningún problema. La cosa empezó cuando el contenido fue yendo mayor, que claro, no todo el profesorado estaba capacitado para poder seguir mi ritmo realmente, porque yo, si esa persona hubiera sabido leer braille, yo hubiera seguido realmente la misma línea que mis compañeros. Entonces a mi madre le recomendaron que me internara en el colegio de la ONCE aquí en Sevilla, el que estaba antes de la carretera Málaga, y así fue hasta que tuve que salir en bachillerato, que también tuve muchísima suerte, que fue muy bien, y mi carrera universitaria aquí en la Universidad de Sevilla. Eres educadora social, ¿no? Soy de educación especial, hice de magisterio, me especialicé en educación especial. Y nada, la verdad que yo he tenido mucha suerte porque al nacer con la discapacidad va asimilándolo poco a poco. Es verdad que hay etapas y periodos, en la etapa de la universidad me costó bastante, encontré muchísimos obstáculos. Es más, mi trabajo de final de grado se llama Obstáculos y apoyo que encuentra una persona con discapacidad en la universidad. Y bueno, pero gracias a la ONCE, que siempre la he tenido detrás, siempre, porque venía siempre un profesor de apoyo, tanto en primaria venía, como luego cuando entré yo en el colegio, en el Centro de Recursos Educativos, como cuando salí para la universidad,
he tenido siempre un profesor que me iba asesorando y me iba dando mis pautas, me iba haciendo accesible el material. Lo que pasa que es lo que hemos estado hablando, yo creo que es que la sociedad, el profesorado de una universidad de magisterio no está preparado para trabajar con gente con discapacidad, ya sea visual, ya sea de discapacidad de movilidad, lo que sea. Y entonces es lo que me extraña, porque son personas que están preparando a profesores. Y entonces creo que es un círculo vicioso que al final no tiene fin, porque si tú estás preparando a profesores y tú no sabes cómo afrontar esa discapacidad de tu alumna, creo que... En tu caso, desde muy pequeñita, vinculada a la ONCE, también tu educación pues tuvo que cambiar, ¿no?, de un colegio público al que asistías frecuentemente, ¿no?, a recibir esa educación más específica, ¿no?, gracias a la ONCE, y también pues con los años al final ha continuado esa vinculación y ahora pues eres directora desde hace poquito tiempo de la ONCE de Alcalá de Guadaira. Sí, y al final he acabado siendo directora aquí en la agencia. Es verdad que me resulta mucho más fácil quizá que a otra persona que no tenga la discapacidad, porque claro, me pongo mucho más rápido en la piel de esa persona cuando viene y te dice voy a empezar a estudiar, ¿qué hago? Voy a empezar a trabajar, ¿qué hago? Entonces en la ONCE yo creo que la característica principal es eso, que personas con discapacidad ayudamos a personas con discapacidad. Claro que sí. Creo que es lo En tu caso, bueno, pues la discapacidad estaba ahí presente desde nacimiento, ¿no? Pero hay personas, como bien han comentado los compañeros, que la discapacidad le llega en un momento puntual de su vida, o por tanto un cambio en todos los aspectos. Sí, nosotros cuando una persona, bueno, la discapacidad le llama a su puerta en determinada edad, ya sea con 30, con 50, con 60, nosotros hacemos un proceso de acogida que se llama, que realmente es una pequeña reunión que tiene la persona con la directora de la agencia, que en este caso sería yo, y es un poco que me comente cómo está, que me comente, bueno, sabemos que está mal, pero que es un intercambio de opiniones, de que vea que realmente no es el fin, es un cambio en su vida, pero que no pasa nada, que mucha gente, tanto como yo, como incluso trabajadores que van entrando y saliendo de la agencia, pueden hacer una vida totalmente normal, ajustando su discapacidad y sus limitaciones a la vida cotidiana, pero que no pasa nada. Muy importante lo que comentaba Blanca también en referencia a la educación que se presta, ¿no?, que en muchos casos pues el profesorado en sí no está preparado, ¿no? Efectivamente, una de las dificultades, como bien ella ha comentado, por eso comentaba y hago hincapié en esa segregación silenciosa a la cual sufrimos, que si no fueran por las distintas entidades que se vuelcan con el colectivo de diversidad funcional y movilidad reducida, para todos nosotros sería, digamos, una lucha titánica y prácticamente quijotesca, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ella ha comentado, si te coge en fase adulta, bueno, pues en el caso de la ONCE, en un momento dado, ellos tienen un protocolo a seguir que está muy bien enfocado, porque te ocurre que se denomina que tú tienes que pasar el duelo. No, el duelo no es solo cuando tienes la pérdida de alguien cercano que se te marcha, sino un duelo también lo puedes pasar por circunstancias personales, ¿no? Primero la negación, luego por qué me ha ocurrido, hasta que finalmente terminas con una aceptación y tratas de llevarlo de la mejor manera posible. En mi caso fue muy complicado, porque no solo se me presentó mi diversidad funcional y mi movilidad reducida, sino que también me cogió en fase adulta y teniendo, digamos, características de otras patologías, yo durante los primeros estadios no sabía qué puerta llamar, porque una de las cosas que mucha gente no entiende, y voy a dar un dato, en el 2007, sin ir más lejos, aproximadamente, y estoy hablando de datos de Naciones Unidas, tanto como la Organización Mundial de la Salud, a nivel global, y el dato es extrapolable, o sea, invito a que a los televidentes se pillen una calculadora
y hago un poco de ejercicio para que practiquen la empatía de lo que voy a tratar de decir. Hasta el 2007 había dentro de la población un 10% de forma directa tenían diversidad funcional y movilidad reducida. A fecha de hoy hemos alcanzado un 15%, hemos aumentado un 5%. ¿Cuáles son las circunstancias de ese aumento? Lo desconozco. Uno de las posibles causas, como es normal, es la longevidad. Afortunadamente la vida, digamos, para el primer mundo, por así decirlo, se nos ha hecho más cómoda, lo cual quiere decir de que nuestra calidad de vida ha ido mejorando y nos permite tener una longevidad mayor. Pero una de las cosas que al resto de la sociedad, que afortunadamente no tiene a nadie cercano, ni de forma directa tiene una diversidad funcional ni una movilidad reducida, se le olvida, o sea, tiene un velo que cuando nos ven a nosotros se nos etiqueta solo como un individuo, y es un error. O sea, cuando un usuario, hablemos en este término, en primera persona tiene diversidad funcional y movilidad reducida, no solo afecta a él como primera persona, sino que le afecta al entorno familiar. Claro. Entonces, esa mal llamada discapacidad no está solo para esa persona, sino para todos los que están alrededor suya. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aumenta. Graci tiene mucho que aportar también, ¿no? Porque los usuarios de Avain, pues también sus familias están siempre muy vinculadas a la asociación y también a lo que es el día a día. Se trabaja mucho, bueno, pues por la independencia, ¿no?, de cada uno de los usuarios, en este caso con discapacidad intelectual, pero al final las familias tienen que estar ahí sí o sí, ¿verdad? Bueno, haciendo referencia a lo que ellos dos han comentado anteriormente, decir que, a ver, que hasta que no nos toca, digamos, a cada uno tener a una persona cercana con discapacidad, no nos damos cuenta de lo que tenemos que cambiar y de facilitarle la vida a los demás. Sea desde que empieza la persona, como ha dicho Blanca, que ella por nacimiento, o como ha dicho Joshua, cuando ya le toca a una persona adulta. Entonces, si todos supiéramos que en cualquier momento de la vida o no nos pudiera pasar, yo creo que estaríamos siempre más sensibilizados y aportaríamos más a lo que es las personas que necesitan ese tipo de apoyo para ayudarlo. Entonces, bueno, nosotros dentro de la entidad pues nos vemos con casos de que tenemos también el servicio de atención temprana, que vienen niños pequeñitos de 0 a 6 años en que empezamos a atenderlos. Hay familias que no saben para dónde tirar, no saben dónde ir. Hablemos del mundo del profesorado, del mundo de la medicina o de cualquier tipo de profesión. Las personas no están formadas para la discapacidad, sea cual sea. Hay personas que nacen, que tienen a sus hijos que nacen y se van al hospital y en el hospital no saben recomendarlas ni a una asociación ni a dónde se tienen que dirigir. Entonces yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer lo que son las asociaciones en cuanto a la atención a familias, y también si las familias se unen para luchar contra cualquier tipo de discapacidad, siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. Aquí en El Viso pues se está dando ahora el caso de que hay también reivindicaciones, porque en lo que son los coles y en lo que son los institutos no hay recursos para atender al número de personas que necesitan apoyo para que en el día a día su vida sea un poco mejor. Se han unido las familias, que son los dolientes, porque si no es así no se ponen ese tipo de recursos, y se está haciendo esas intervenciones con parte del ayuntamiento que esperemos que llegue a buen fin. Evidentemente, todo lo que nosotros exigimos que hace falta es mucho más de los recursos que vienen, pero bueno, la lucha de las personas que trabajamos con discapacidad, y en el caso mío de las asociaciones, es continuamente estar reivindicando para poder llegar, digamos, como a un 50% de lo que hace falta. Entonces, referente también a lo que ha comentado antes Joshua, de que siempre se le pregunta a otra persona en el tema de la discapacidad intelectual si es verdad que
nosotros estamos trabajando mucho lo que son los gustos y las preferencias y el empoderamiento de las personas con discapacidad, que ellos elijan lo que ellos quieren y el centro tendrá que hacer los cambios pertinentes para que esa persona sea feliz y quiera hacer lo que quiera hacer. Entonces, la persona con discapacidad intelectual siempre se le pregunta a la familia. Ellos no eligen qué ropa se quieren poner, ellos no eligen qué quieren comer, sino que se da por hecho. Entonces, cuando ellos van siendo más mayores y están teniendo unos apoyos para que ellos puedan decidir ese tipo de cosas, pues con el tiempo se está consiguiendo. En el tema de vida independiente, bueno, nosotros vamos a poner en marcha un nuevo programa que tenemos parte subvencionado por la Consejería de Familias y de Salud de la Junta de Andalucía, en el que vamos a alquilar un piso y a personas con cierta autonomía pues los vamos a enseñar a vivir solos, porque ellos, como cualquier persona, quieren su independencia, y si es verdad que cualquier persona con unos apoyos determinados, cada uno en lo que necesite, pues puede hacer igual que cualquier persona. Importante ese nuevo proyecto, ¿no?, que tenéis para poner en marcha próximamente, ¿no?, también centrado en la independencia. Muy importante también, ¿verdad?, la independencia en este sentido, Blanca, el poder valerse por uno mismo, ¿no?, teniendo las directrices y sabiendo afrontar, bueno, pues cada situación. Sí, la verdad que concretamente la ONCE cuenta con un equipo muy amplio de profesionales. La acogida, como bien te he dicho antes, después de la breve reunión que tienen conmigo, breve charla, pasan a ser valorados por una trabajadora social. Y ya esta, nosotros le llamamos PIA, es un plan individualizado, de acción individualizado, donde se trata los puntos clave de la persona que acaba de iniciar la etapa con nosotros. Hay personas que vienen, que hay que abrirle todas las áreas, apoyo psicosocial, apoyo al bienestar social, el empleo, tiflotecnología. Y entonces, pues, poco a poco se va trabajando con esa persona para que en poco, o depende, o mucho tiempo, sea totalmente independiente y pueda estar inmersa en la sociedad como uno más. Gracias también a todas las asociaciones, organizaciones, ¿no?, pues que hacen posible y que ofrecen estos servicios a los usuarios. No sé si Joshua también ha estado vinculado a alguna de ellas, tiene relación. De hecho, bueno, de forma directa yo pertenezco a la asociación Alcalá Accesible. Y desde el minuto 1 hemos estado en la lucha y en la reivindicación del tema de la accesibilidad. Lo que ocurre que, bueno, las circunstancias anterior y posterior al COVID, digamos, nuestros asociados, bueno, pues resulta muy curioso que si bien es verdad de que tenemos que hacer hincapié por la lucha de la atención temprana, por la parte de la infancia, y nos volcamos sobre ello, vuelvo a hacer esa mención a esa segregación social silenciosa, porque hay que establecer una barrera de edad concreta donde, bueno, de forma, según dicen bueno, los que entienden en medicina, ¿no?, nosotros alcanzamos nuestra madurez aproximadamente, uno un poquito más, un poquito menos, a partir de los 25 años. ¿Qué es lo que ocurre dentro del colectivo de diversidad funcional y de movilidad reducida? Que hasta los 25 años aproximadamente la mayoría de todos los usuarios están muy respaldados. Pero cuando tú pasas esa barrera de los 25 años, ya empiezas a incomodar a la sociedad. Y al llegar a ciertos servicios todavía tienes mayores dificultades. Si dificultades eres cuando estás en la fase de infancia y en la adolescencia, cuando ya eres adulto, incluso biológicamente, ya todavía son muchísimas más las barreras a las que te tienes que enfrentar. Y claro, en los colectivos asociativos hay veces que no pueden ofrecer, digamos, esa respuesta para dar salida a ese colectivo. Un ejemplo, sobre todo para los televidentes, para que lo tengan en cuenta y a modo de ejercicio de observación lo tengan presente cuando vayan a los centros de salud.
tenemos lo que es, digamos, el peso para tomarnos peso y tomarnos el tallaje. Pero, por ejemplo, no existen básculas para un usuario que vaya en silla de ruedas. ¿Qué es lo que hacemos a la hora de poderlo mover si tenemos necesidad de poder de esto? Otro de los errores que es muy común que hay es que poniendo una pegatina, la típica pegatina de símbolo internacional de accesibilidad, que es conocida por la silla de ruedas, ya todo es accesible. No, para nada. Y confundimos lo que es una pegatina, confundimos con lo que puede ser adaptado con lo que corresponde a lo que es la accesibilidad universal. En el caso, por ejemplo, de las dificultades visuales, ella me podrá corregir. Uno de los mayores errores que hay cuando se consigue de que se ponga el braille en algunos, por ejemplo, en ascensores, en algunas entradas, rara vez que se puede ver a lo mejor en algún pasamanos al principio y al fin de los pasamanos, o en la solería pododáctil. Curiosamente, en el caso digamos, de las etiquetas en braille, te la colocan mucho más alta a lo que corresponde de eso. O sea, si nuestra mano aproximadamente está entre 70 y 90 centímetros de altura, ¿qué sentido tiene poner una etiqueta braille, por ejemplo, a 1,20 m o 1,30 m? Termina uno buscando por todos lados. O, por ejemplo, cuando entras en un baño, te encuentras que dicen que por facilidad de uso nos colocan los sensores de presencia para que la luz se encienda. Yo creo que las compañeras estarán de acuerdo conmigo que cuando entran a un baño se nos va la luz y nos encontramos que estamos con la Quinta Sinfonía de Beethoven a ver si la luz se vuelve a encender y entonces... Desde que es peor el remedio que la enfermedad. Que la enfermedad. Luego nos colocan una barra, por ejemplo, en un baño y dicen, no, es que esto es accesible. Y te encuentras de que la mayoría de los baños, que cuando ya el código técnico de edificación lo contempla de forma directa como los cuadernillos adjuntos, por falta de espacio. De hecho, por ejemplo, en este caso Madrid en este terreno ha ido avanzando un poquito más. Bueno, pues si no te permite tener 2 baños suficientemente accesibles, coloca uno de forma unisex, pero que por lo menos reúna todos los requisitos necesarios. No que casualmente, yo lo digo porque yo me siento a veces incómodo. Yo soy usuario principalmente de muletas, pero también soy usuario de silla de ruedas. Y a mí me resulta un poco violento cuando tengo que entrar al baño y siempre me encuentro que es el baño de señora. O sea, ¿qué pasa? ¿Que los caballeros no tenemos las mismas necesidades? Y luego el hecho que he mencionado, por ejemplo, de las barras. En mayor o menor medida se puede dar, digamos, las circunstancias por biología y por física de que a lo mejor nosotros nos podemos desenvolver un poquito mejor a la hora de hacer una transferencia de una silla al baño, pero en el caso de las chicas, y corregirme si me he equivocado, en el caso de que os llega el mes, lo pasáis bastante mal, porque a la hora de encontrarte en un baño y tener que... Y ya no solo con el mes, sino que te encuentras, por ejemplo, con problemas de ostomatización, o sea, por problemas digestivos y tengas que utilizar el baño, es un verdadero problema el que te encuentras, y estamos hablando del baño. O sea, el baño es un unicornio, llegar a encontrar un baño que reúna una serie de requisitos en este terreno. Como vemos, la accesibilidad pues también es un tema amplio que da para mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora vamos a ver también algunas imágenes y vídeos sobre accesibilidad que vamos a comentar aquí. No se muevan, volvemos enseguida. Retomamos la tertulia sobre discapacidad, el tema elegido para este martes, y vamos a dar paso ahora a un vídeo que vamos a comentar desde aquí, desde Plató, precisamente Joshua, como experto en accesibilidad, para ver algunas de las dificultades a las que se enfrentan personas con movilidad reducida, por ejemplo. Joshua, vamos a ver ese vídeo. Perfecto. A ver qué vemos por ahí, cuál es la dificultad, el problema que vemos en esa imagen. Pues mira, tal como nos encontramos que estamos viendo la imagen, antes de hacer el comentario de la misma,
Como bien he dicho desde el principio, trato de ser bastante pedagógico a la hora de las explicaciones que trato de dar. Y sobre todo para que los televidentes hagan ese ejercicio de empatía que estamos reclamando y nos puedan entender. Si aplicáramos el principio de accesibilidad universal, pongamos por ejemplo de que tenemos a dos chicos jóvenes de portada de revista, visualmente sin ningún tipo de diversidad funcional y movilidad reducida, y en cualquiera de los 4 municipios de los Alcores los soltamos en el centro del pueblo. Si ese principio de accesibilidad universal se cumpliera, sin necesidad de hablar con nadie, podría deambular por los municipios sin ningún tipo de dificultad. Digo esto, por ejemplo, podrían venir de Suecia, podrían venir de China, y sin conocer el idioma, que es una barrera, podrían sortearse y más o menos moverse con bastante facilidad. En la imagen que estamos viendo ahora, a nuestra izquierda vemos un vehículo que es oscuro y tenemos una placa donde nos indica de que hay una plaza de movilidad reducida, pero tenemos un paso de peatones. Ese paso de peatones nos encontramos con la peculiaridad de que tiene ya un escalón. Esto que estamos viendo da igual en donde los querramos poner porque es habitual en los 4 municipios de los Alcores, pero también es extensible al resto de España. Nos encontramos de que tenemos el paso de peatones justo con lo que corresponde al escalón, donde ya tenemos una barrera física para sortear tanto los que tengan andador, silla de ruedas, vayan en muleta o familias en un momento dado que, bueno, que vayan con sus carritos de bebé. Como estamos viendo desde la imagen de la izquierda hacia la derecha, vemos ese paso de peatones y si continuamos con el vídeo, puedes darle un poquito de paso para que podamos ver un poquito más y nos detenemos justamente ahí. Como no podemos pasar físicamente, porque ya ahí, desde el punto de vista visual, no nos indica, porque no tenemos las señales de la solería pododáctil haciendo una advertencia de que vamos a hacer un cambio de nivel, de cambiar del acerado al piso o la carretera, ni tampoco tenemos la solería de encarrilamiento que nos advierte por dónde tenemos que guiarnos, obligatoriamente nos hace bajar del acerado teniendo que ir por la carretera, bordeando esta misma para llegar al siguiente paso de peatones justamente en el centro donde se ve el vehículo, que es un paso de peatones sobre elevado. Si continuamos un poco más la imagen hacia la derecha, tal como vamos viendo, nos encontramos con la paradoja de que ahí nos podemos detener de nuevo y justamente donde está pasando el vehículo, el paso de peatones sobre elevado, a la derecha del mismo hay un carril de servicio que comunica con lo que son los edificios. Ese paso de peatones tendría que tener una continuidad de seguridad hacia la otra calle de servicio. Y ese paso de peatones no existe. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que el vehículo que se incorpore al carril de servicio tiene la preferencia sobre el peatón y encima nos encontramos con la paradoja de que las mismas señales de tráfico dificultan el poder deambular hacia arriba y hacia abajo, tanto con silla de ruedas, andadores, muletas o carritos de bebé, sino que también los propios vehículos nos obstaculizan porque nos quitan visibilidad para poder hacer el paso, poniendo nuestra vida en peligro. Entonces, cuando hablo yo que la falta de accesibilidad universal, estamos hablando de vida, o sea, accesibilidad universal es igual a vida. En este caso, se nos está poniendo la integridad y en peligro nuestras vidas físicas. O sea, tenemos que ser más conscientes, pero es que resulta curioso que por aquí tengo el dato que no quiero que se me pierda. En el 2013 la Fundación 11 ya por ejemplo y concretamente si nos adelantamos el del 2013 lo diré ahora a posteriori, me interesa más el del 2018 de la Fundación 11, lanza una campaña de concienciación para el uso correcto de las aceras para circular libremente sin obstáculos, llamada barrerismo, por una ciudad más humana. Con las imágenes que acabamos de ver, consideramos de que ese trozo, que es como muestra un botón, es una ciudad más humana.
lanzo la pregunta sobre la mesa y al resto de los televidentes. ¿Qué comentáis vosotros Pues al respecto? yo creo que lo que hemos indicado hace poquillo tiempo, que es verdad que hemos avanzado, porque si no se dice estaríamos mintiendo, pero es verdad que nos queda muchísimo. Y un buen ejemplo es lo que acabas de explicar, que estamos todavía casi al principio, vaya. Es que el avance que hemos conseguido ha sido el poder hablar en la calle y que en la calle se esté hablando de accesibilidad universal. Lo que pasa es que todavía ese concepto no está materializado y cristalizado en la mente de toda la sociedad. Y esa es la barrera que ahora es lo que nos queda por romper. Mientras ese techo de cristal se mantenga, seguiremos sufriendo esa segregación silenciosa ante la sociedad y ante las barreras físicas que se nos presentan. Por seguir hablando de discapacidad, Graci, vamos a hacer así de manera general una mención a las discapacidades más frecuentes, los tipos que hay, y no sé si también pues tiene datos o conocimientos, ¿no?, de cuál suele ser la más común en la sociedad, de estos tipos que nos puedes hablar. Bueno, yo antes de contestar a la pregunta tuya me gustaría hacer referencia a lo que él ha dicho sobre accesibilidad, que sí es verdad que llevamos mucho tiempo hablando sobre todo de accesibilidad de barreras arquitectónicas, pero una de las cosas que también tiene que estar hoy en día puesto en todos los establecimientos y en la comunidad es la accesibilidad cognitiva. Nosotros uno de los temas también que vamos a empezar a trabajar, que es la accesibilidad cognitiva. Vamos a hacer una evaluación del centro y queremos hacer accesible sobre todo lo que es el centro y el entorno donde las personas, nuestros usuarios, visitan en la comunidad, porque creemos que, bueno, ver un cartel visible en el que te señale cualquier tipo de departamento o lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, pues da también mucha tranquilidad a todo tipo de personas. Sí es verdad que hace bastantes años ya no contamos con tanto, no había muchas personas que no sabían leer, porque no tenían no iban al cole, y entonces pues bueno, ellos sí es verdad que se le haría también muy difícil encontrar una cosa. Hoy con los móviles y demás, creo que ponemos Google Maps y es más fácil a lo mejor ir a cualquier sitio. Pero lo que son, digamos, los edificios públicos, yo creo ya que la administración debería de haber puesto pie en pared y empezar a ser accesible de manera cognitiva, aunque ya se está trabajando bastante tiempo con las barreras arquitectónicas y creo que es el tema el que queda un poco más atrás. Nosotros, lo que es la vivienda tutelada, que trabajamos también la vida independiente con los chavales, que ellos realizan allí todas las actividades de su día a día. Hemos empezado también a poner pictogramas, porque a ellos hay personas que con trastornos de conducta o que en un momento dado se encuentran un poco más nerviosos, solamente con tener el pictograma de stop, por ejemplo, en el que no puedan pasar, pues eso parece que no, pero les sirven a ellos también para hacer un pensamiento, para pararse y pensar en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, digamos, en una situación de estrés. Como estamos viendo ahí en las imágenes, pues he dicho anteriormente, la vivienda tutelada, digamos que es un paso de transición entre lo que es la vida, digamos, de estar viviendo con su familia, los enseñamos lo que es la vida independiente para que ellos puedan hacer, buscarse un trabajo y hacer una vida de manera más autónoma y de manera más independiente. Y hay bastante ya dependencia de lo que es la vivienda, en el que tenemos puesto también pictogramas, y como me he dicho, vamos a trabajar en lo que es el centro también, mucho lo que es la accesibilidad cognitiva. Un nuevo avance también en ese sentido. Y haciendo referencia a lo que el tema que me has planteado, nosotros somos un centro generalizado en todos los servicios. Tenemos centros de día que son para personas gravemente afectadas, tenemos un centro de día ocupacional que son la atención a personas con cierta autonomía, el servicio de atención temprana que son para niños pequeñitos de 0 a 6 años y el centro especial de empleo que es el vivero. Nosotros digamos que de tipología tenemos lo que es un retraso mental grave, moderado
Y lo que se está dando mucho ahora en lo que es atención temprana son las personas con TDAH, que son hiperactivas, el tema de autismo y déficit en el lenguaje. El déficit en el lenguaje, el trastorno en el lenguaje, sí es verdad que debido a lo que es atención temprana, pues digamos que es uno de los trastornos en que tiene bastante evolución y no tiene que desencadenar en que la persona pueda tener una discapacidad. No todos los niños que vienen a atención temprana tienen discapacidad. Son, digamos, retrasos en el desarrollo madurativo de la persona y que muchos de ellos llegan a tener el alta y no tienen por qué desencadenar, como he dicho antes, en una discapacidad. Sí es verdad que si estos recursos siguieran en lo que es en el centro escolar y la sociedad estuviese también más involucrada con todo esto, pues es verdad que muchas personas pues serían personas en las que no tendrían que ser diagnosticadas con ningún tipo de discapacidad. Estamos hablando, Graci, de nuevos trastornos que se dan en edades tempranas, que son más frecuentes actualmente que hace unos años. Sí, la verdad que nosotros, bueno, el tema de atención temprana, tenemos un número considerable de personas, aproximadamente atendemos de manera semanal o cada 15 días, dependiendo de las sesiones que tengan los niños, sobre unos 123 niños aproximadamente. Tenemos 4 o 5... ¿De toda la comarca? De Mairena y El Viso, digamos. De los dos municipios. De los dos municipios. Sí es verdad que bueno, que eso ha sido un avance, porque atención temprana antes solamente iban aquellas personas a lo mejor que tenían una discapacidad. Ahora cualquier persona que tenga un déficit en su desarrollo, ya puede ser en el lenguaje, pues es derivado al centro de atención temprana, y esto está haciendo que muchas de las personas pues se estén atendiendo en tiempo y no vaya esa dificultad que puedan tener a lo largo de su vida. Y sobre todo estamos teniendo muchos niños con déficit de atención y con trastornos en el lenguaje. ¿A qué se puede deber que sea más frecuente este tipo de situaciones, de trastornos actualmente que hace unos años, por ejemplo? Sí, es verdad que yo creo que con el tema del autismo pues se está haciendo un estudio, porque no es solamente la población de aquí del Viso y de Mairena, sino que es generalizado. Lo que es la Asociación de Autismo de Sevilla tiene una demanda grandísima. Y la metodología de trabajo que se está llevando, también se están consiguiendo muy buenos resultados en la integración social, laboral y en la sociedad en general. Y no sabemos si es verdad que, bueno, parece que no, pero con esto de la pandemia están surgiendo muchos problemas de comunicación. Entonces, sí es verdad que, bueno, entre los profesionales y demás hablamos, y en general los niños que han entrado este año de 3 años en los coles, pues tienen problemas de comunicación. Empezamos a hablar por imitación, y si es verdad que si tenemos las mascarillas puestas, pues los niños pues no ven qué movimiento podemos hacer nosotros con la boca para pronunciar cualquier tipo de palabra. Esto ha hecho que nos separemos todos de, digamos, de lo que estábamos acostumbrados a hacer, y bueno, esperemos que sean, digamos, unas dificultades leves que con el tiempo vayamos solucionando, pero es uno de los problemas, creo, actuales que nos podemos encontrar. Muy interesante también. Vamos a hacer referencia ahora, vamos a ver dentro de un ratito otro vídeo sobre accesibilidad, pero tal y como hemos mencionado, el día 3 de diciembre ha sido el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. También el 5 de diciembre era un día importante para asociaciones y colectivos, porque se celebraba el Día del Voluntariado. Y desde la ONCE pues tienen un vídeo preparado también, ¿verdad?, para ver sobre la importancia de esa figura, el voluntariado, ¿verdad? Vamos a pasar a verlo, si te parece, Blanca, vale. Y ahora comentamos también más detalles sobre ese vídeo. Vale, estupendo. En la ONCE hay afiliados que no cuentan con el grado de autonomía personal necesario para poder realizar determinadas tareas de su vida diaria, o con apoyos personales para desarrollar algunas actividades puntuales. Pero también hay personas dispuestas a dedicar algo muy valioso, su tiempo, para ayudarles a través del programa de voluntariado de la ONCE, cuyo lema es el de la propia ONCE, es decir, personas que ayudan a personas. Te invitamos a conocer las posibilidades que ofrece el servicio de voluntariado. Voluntad, ilusión,
ganas, solidaridad, justicia, respeto, entrega, corresponsabilidad. Si te identificas con alguno de estos valores o quizás con todos ellos, no lo dudes. Hazte voluntario. Correo electrónico voluntariado@11.es. Pues ahí quedaba ese vídeo sobre voluntariado. Blanca, ¿es fácil conseguir a personas voluntarias con esos valores que se reflejaban ahí en ese vídeo? No, o sea, es fácil. Sí, yo creo que no es complicado, lo que pasa que luego muchas veces... Sí, a lo mejor, bueno, pues Sí. se ofrecen, ¿no? Realizan algunas actividades, algunas de sus funciones, ¿no? Claro, nosotros tenemos varios servicios. Está el voluntariado de acompañamiento y esto se divide en dos, acompañamiento físicamente a algún sitio Ajá. o incluso acompañamiento telefónico, que este es el que se ha multiplicado durante la pandemia. Claro. Ahora mismo, este año hemos realizado en total 100.000 servicios, que es muchísimo. Yo en la agencia de Alcalá de Guadaira tenemos 5 voluntarios y uno, incluso, bueno, varios son afiliados, o sea, con problemas de discapacidad visual y ya te digo, el voluntariado telefónico, yo hasta que no entré no lo conocía, porque es que suena raro, ¿no? Y es una simple llamada que se realiza al mes a un afiliado que le ayuda bastante. Ujú. Y nada, he puesto el vídeo porque me parece una buena forma de difundirlo por aquí, por el Viso, ya que creo que es un bien que no cuesta, bueno, invertir un poquillo de tiempo y es verdad que hace mucha falta y ayuda mucho. Incluso habrá personas que desconozcan incluso, ¿no?, que en la 11 se puede ser también voluntario. Claro, yo creo que muchas cosas no se difunden más por el mero hecho de que no se conocen. Entonces es verdad que nosotros, bueno, hay un trabajo muy inmerso detrás que se encargan de difundir esta labor, pero es verdad que a veces pues no lo Claro. conocemos. Y está muy bien porque incluso eso, el voluntariado telefónico se hace desde tu casa, que es una forma muy... Cómoda, ¿verdad? También en el caso de Avain, ¿verdad? Habéis celebrado el Día del Voluntariado, tenéis un proyecto en concreto, ¿verdad?, en la importancia de esta figura que ayuda tanto a los usuarios que desempeñan su labor, que también es muy gratificante. La verdad es que sí, nosotros llevamos 3 años haciendo un programa de captación de voluntariado que lo tenemos subvencionado por la Consejería de Familias y de Igualdad de la Junta de Andalucía en el tema de voluntariado. Y bueno, empezamos en el 2019 con ponernos más fuerte con el voluntariado, con la mala suerte que vino la pandemia, en el que iba muy bien encarrilado y teníamos 5 personas voluntarias en el que hacían actividades sobre todo de ocio y de uso a la comunidad con los usuarios del centro, porque para hacer nosotros todo ese tipo de actividades fuera de las instalaciones del centro necesitamos muchas manos de apoyo. Claro. Entonces toda aquella persona que se quiera hacer voluntario, pues nosotros estamos encantados y abiertos. Sí es verdad que ahora, bueno, lo que es el tema del voluntariado pues se lleva de manera diferente. En lo que son dentro de las instalaciones del centro no pueden entrar, el número de personas se redujo en su momento y entonces ahora estamos empezando otra vez con esta nueva, digamos, periodo en el que ha salido ya la resolución del proyecto, pues vamos a empezar otra vez a hacer la captación de voluntariado. Así que desde aquí pues animo a la población, que aquellas personas que estén interesadas, mayores de edad, que quieran venir a compartir actividades con nosotros, pues que estamos abiertos para que vengan a hacerlo. Y me gustaría resaltar una actividad de voluntariado que hemos tenido la semana pasada. Es una empresa de aquí del polígono, PBESA, que es, o sea, dentro del grupo Kerry, PBESA, pues en su política de empresa pues le tienen a la plantilla de los trabajadores que tienen que hacer voluntariado con alguna ONG, asociaciones. Entonces, bueno, pues toda la plantilla se han hecho grupos de trabajo y han estado pues en las instalaciones de Viveros Avain y han estado pues pintando las piletas de lo que es el vivero y haciendo otras actividades de adecuación de las instalaciones,
en el que, bueno, que creo que ellos han sentido estupendamente, y a nosotros esa mano de obra de manera voluntaria pues nos ha venido también muy bien. Desde aquí pues me gustaría agradecerle y que haya muchas empresas más como ella en las que de manera voluntaria pues puedan hacer ese tipo de actividades. Sí, porque hemos hablado de independencia, pero también es muy importante la inclusión tanto social como laboral. También en los últimos años estamos viendo pues que cada vez en las empresas, ¿no?, pues se deja un apartado para esas personas con cierta discapacidad que puedan desempeñar su labor en determinadas empresas, ¿no?, teniendo en cuenta, bueno, pues esa discapacidad, y también ha sido un avance en ese sentido. Sí, sí, las empresas privadas, digamos, mayores de 50 trabajadores, pues tienen que dejar reservado el 2% de su plantilla para personas con discapacidad. Sí, es verdad que también este 2%, en caso de que no se pueda dejar reservada, pues estaría, digamos, compensada con actividades voluntarias o con compras de productos en los centros especiales de empleo. Sí, llevamos un tiempo en el que se está trabajando mucho lo que es la inclusión laboral y la inserción laboral en personas con discapacidad, y parece que los empresarios están viendo más también los beneficios que tienen las empresas el tener personas con discapacidad intelectual, porque a nivel social esas empresas también están mejor vistas. Y luego las personas, pues sí es verdad que rinden y que hacen el trabajo como cualquier otra persona. Muy interesante también. No sé si desde la ONCE también pues lucháis por eso, ¿no? Y también hay cada vez más personas con ese tipo de discapacidad concreta que trabajan en diferentes empresas. Concretamente la ONCE trabajan 73.000 personas. Es verdad que se está fomentando el trabajar en otras empresas, ya que hay gente formada, y lo que pasa que, claro, hay que adaptar los puestos de trabajo. Tenemos gente formada y gente que está dispuesta, pero hay puestos de trabajo que, por más que se quieran, no se llegan todavía a adaptar. Yo creo que está en la adaptación del puesto de trabajo para que pueda haber mucho más repercusión fuera de lo que es la ONCE. Vamos a pasar ahora a ver otra de las imágenes, Joshua, que tenemos preparada sobre accesibilidad para seguir comentando y a ver cuál es el problema que vemos en esa imagen en concreto. Antes de dar paso a la imagen, quisiera pedir disculpas primero a la mesa y a los televidentes, por una razón. Posiblemente, a lo mejor, con los ejemplos que he puesto, no he sido lo suficientemente capaz de poder explicar lo que es la accesibilidad universal. Cuando hablamos de accesibilidad universal, contempla desde la parte cognitiva, pasando por todo el espectro hasta llegar a la barrera física. Y puse los dos ejemplos, uno al principio, que era el caminar, que implica el deambular y maniobrar de forma libremente, la interacción de los elementos en las vías públicas, la orientación, que parte de la parte cognitiva, y el poderse relacionar con los elementos externos. Eso, digamos, dentro del colectivo de diversidad funcional y movilidad reducida. Pero es que puse también el otro ejemplo como dos chicos sin tener ningún tipo de patología, por el simple hecho de la barrera lingüística, no podía, digamos, comunicarse de forma... Eso también es cognitivo. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad universal, hablamos desde la barrera cognitiva hasta la barrera física. Y un ejemplo más claro es, si cognitivamente nuestras ciudades fueran accesibles, ya no digo la barrera física, sino cognitivamente, tanto para los niños como para las personas adultas o aquellos que en un momento dado empiezan a tener dificultades porque se tienen los primeros estadios de Alzheimer, podrían moverse con mayor facilidad y con mayor seguridad. Entonces hay que tener muy en cuenta de que antes de romper la parte física tenemos que partir de romper la parte cognitiva, porque eso es lo que nos permite. Uno de los ejemplos que nos encontramos es cuando entramos, por ejemplo, o en un centro comercial o en un hospital, el tiempo que perdemos en encontrar o dónde está el centro de información o dónde están los baños. Si eso cognitivamente estuviera bien ubicado y bien señalizado, no haría falta de estar, bueno, dónde se encuentra o dónde está preguntando en ese aspecto. Pues hay que dar esa aclaración, ¿verdad? y ahora sí pasamos a ver esas imágenes, ahí la tenemos, Joshua. Bueno, pues mira, volvemos aquí a tener lo que hablamos de que
Cuando hablamos de accesibilidad universal, aquí tenemos tanto la parte cognitiva como la barrera física. Vemos un paso de peatones sobre elevado, en el cual vemos de que hay una marca de una señal de prohibido la parada, pero no el estacionamiento, y nos indica de que hay 2 plazas de movilidad reducida. Pero si vemos con exactitud, que ahora sí nos puede pasar a la siguiente imagen, vemos de que hay un escalón. Es cierto de que hay la indicación de 2 plazas de movilidad reducida, pero no tenemos la suficiente espacio de transferencia. Es más, tenemos arquetas donde nos encontramos de que eso es peligroso para hacer la transferencia, y la transferencia la tienes que hacer de forma obligatoria, si eres conductor, hacia el piso o la carretera, y en el caso de que lo hagas hacia el acerado, nos encontramos con las arquetas, que es un peligro porque puede, en caso de que esté húmeda, provoca lo que es algún deslizamiento. Curiosamente, tenemos una pendiente justamente en el fondo que podemos observar, que tenemos solería pododáctil. No entiendo qué es lo que hace la solería pododáctil ahí, porque no está destinada para una pendiente, lo cual indica de que en un momento dado ahí se puede provocar una caída o un percance por mal uso de los elementos. Esto que estamos viendo ocurre no solo en la imagen que vemos, sino en cualquiera de los sitios. Recientemente se ha lanzado una campaña de ponte en nuestro lugar y respeta nuestro sitio, más o menos así. Ahí podemos ver lo que digo de las arquetas, podemos ver lo que es el escalón y también lo que es el exceso, digamos, de solería. Yo creo que España en este terreno tenemos sarampión de solería pododáctil, ¿no? Porque se hace un mal uso. Yo no entiendo qué utilidad tiene la solería pododáctil ahí. Entonces, antes de hacer campaña diciendo de que se nos respete, tanto cognitivamente como físicamente, debemos de tener en cuenta esto, porque la persona que llegue ahí, quien tiene la patología de movilidad reducida y diversidad funcional es el conductor, obligatoriamente se ve obligado a salir a la carretera exponiendo su vida en peligro, y en el caso de que sea, digamos, como acompañante, nos encontramos con la paradoja de que los espacios que hay, pues tenemos los obstáculos de las señales de tráfico y luego nos encontramos con los obstáculos, digamos, de la solería esa que está más mal empleada. Y da igual a la ciudad que nos encontremos. O sea, no podemos estar haciendo campaña de decir respeten nuestro lugar, porque eso sería otro tema para otro debate, el tema de las plazas de movilidad reducida, pero es un ejemplo bastante claro del mal uso que se está haciendo en este terreno, ¿no? Entonces, no podemos estar lanzando campañas diciendo respétanos. Bueno, si ya desde nuestros propios empleados políticos y desde las administraciones públicas no están haciendo bien su trabajo, al contrario, ponen en riesgo nuestras vidas y nuestra integridad, ¿no? Entonces, yo creo que esto es para reflexionar, y por eso lanzaba al principio si es un día de celebración o es un día de reflexión. Ahí quedaban esas imágenes que también pues viene muy bien, ¿no? Verlo reflejado, pues esa realidad, ¿no? A través de vídeos y de imágenes, y comentarlas aquí en plató. Nos queda muy poquito tiempo y no quería dejar atrás el tema de la violencia, porque según datos que tengo aquí, el 27% de personas con discapacidad ha sufrido en algún momento algún tipo de violencia. ¿Consideráis que, bueno, que realmente es así, que es cierto y que cada vez ese porcentaje es menor? No, que va en aumento. En los últimos años va en aumento, y concretamente desde en periodo del COVID y posterior al COVID, cuando los chicos se han ido incorporando a los centros educativos, mayor. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si cumpliéramos en los centros educativos la accesibilidad universal, seríamos menos señalizados. ¿Por qué? Porque daría la oportunidad de participar de esa equidad para alcanzar esa igualdad. Y vamos a ver, el ser humano es inherente a, bueno, tenemos dos caras en la misma moneda: bondad, derroche de solidaridad y demás, pero también tenemos otra parte donde, bueno, la maldad y la crueldad que se nos enfrenta. En la parte de la infancia hay una parte que es de rebeldía
y se nos muestra de señalizar siempre y ridiculizar el que tenemos enfrente y al que es diferente. Si los centros educativos estuvieran adaptados, no solo el profesorado, porque se lanzó en su momento desde el gobierno una idea donde hablaba de la integración de chicos con diversidad funcional y movilidad reducida en los centros públicos para que participaran de esa mal llamada igualdad. Si no está preparado, como ha dicho la compañera, si el profesorado no está preparado, si resulta de que no tenemos la eliminación de las barreras físicas y cognitivas al respecto, el bullying en ese terreno ha aumentado, pero es que no ha aumentado el terreno del bullying en el terreno educativo, sino en la parte, digamos, porque las noticias a nivel generalista se han dado, bueno, pues desde los datos que ha presentado, que pone los pelos de punta, el estudio por parte de la Policía Nacional al respecto, ha aumentado casi un 21% de agresiones al colectivo de diversidad funcional y movilidad reducida. Eso yo creo que no solo nos tiene que hacer pensar, sino que, bueno, yo creo que es para que nos saquen los colores, es para que nos saquen los colores. De ahí la importancia de que se vaya aplicando ya la accesibilidad universal completamente desde la parte cognitiva, que quiero dejarlo claro, porque es una cadena, y si esa cadena no se cumple y hay un eslabón que se rompe, ya hay un colectivo que se ve discriminado, y no se puede discriminar a nadie al respecto. Seguimos siendo señalizados. O sea, si tú vas por la calle y como hemos puesto el ejemplo de la rotonda, donde el itinerario accesible se ve rompido, o sea, lo típico que te encuentras ahí, el comentario de la calle, ¿qué hacer de la silla de ruedas yendo por la carretera? ¿O qué hacer de los bastones yendo por la carretera? O sea, no se plantean en un momento dado la posibilidad de que hay una barrera física, o los chicos, por ejemplo, cuando se ven un poco desorientados, que desafortunadamente el tema del COVID ha mostrado muy claramente las dos caras de nuestra realidad, de la parte buena y de la parte mala, porque el año pasado, sin ir más lejos, en periodo COVID, en Madrid se dio la circunstancia de que un chico por autismo, por esa inquietud que mostraba en un centro de, digamos, de ocio, alguien agredió a la madre. Que esto ya los quiero dejar claro, señores, que cuando veamos un chico que sea inquieto por la circunstancia que sea, se pueden dar dos paradojas. Una, que los padres queramos que los lugares de ocio sean, digamos, la guardería y los soltamos ahí libremente, y otra, en un momento dado, de que a lo mejor hay una patología por detrás que no está a la vista y que tenemos que estar pendientes, y lo correcto sería, oye, ¿te puedo ayudar? O sea, porque el crío normalmente, en este caso con un espectro autista, bueno, pues normal, tener que esperar una cola le genera un estrés, una inquietud, y por el simple hecho de que la madre quiso defender al hijo, la madre se vio agredida. O sea, estamos constantemente siendo señalizados. A ver si yo creo que nos estamos pasando de velocidad y deberíamos empezar a frenar un poquito en este terreno. ¿De acuerdo con todo lo que comenta Joshua, Gracia? Bueno, yo sí es verdad que a nivel de violencia no tengo muchos datos, nada más que lo que voy escuchando por los medios informativos, y sí es verdad que se han dado casos que antes no se daban, como en plena pandemia de confinamiento, el chico autista que tenía que salir porque necesitaba salir, y la gente pues lo insultaban. Tenemos que seguir haciendo más programas de este tipo, y tenemos que hacer más sensibilización y estar más en la calle, que nos vean. ¿Y Blanca, qué tiene que decir sobre la violencia? Nosotros el 25 de noviembre creamos una mesa redonda contra la violencia de género, y nada, es que la violencia de género preocupa, una mujer preocupa, y más con discapacidad, cuando se junta todo eso en una persona, es un tema que no debemos de dejar pasar, ni mucho menos de dejar de reivindicar. Entonces... Claro que sí.
Ya pues para terminar esta tertulia sobre discapacidad, me gustaría pues que os despidierais uno a uno, aportando pues la información que desearais a todas aquellas personas que nos están siguiendo. Pues yo voy a intentar ser lo más breve posible, porque siempre lo digo que me enrollo más que las persianas. Hemos hablado del día 3, hemos hablado del día 5, pero hay un punto de inflexión que es el día 4 de diciembre. El 4 de diciembre del 2017 se dejó ya recogido en la Constitución que todos los edificios anteriores al 2017 tenían que cumplir las adaptaciones necesarias para alcanzar esa accesibilidad. Y todo lo que fuera nuevo, de obra nueva, posterior al 2017, tenía que ser accesible sí o sí. Desafortunadamente eso no se cumple, pero voy a dar solo 2 datos y aquí ya finalizo. Por un lado Fundación 11 y por otro lado la Fundación de Mutuas de Propietarios. Ambos coinciden que de forma generalizada en los informes coinciden ambos que el 75% de los edificios destinados a vivienda no son accesibles y que estamos hablando de que 4 millones de personas con movilidad reducida y diversidad funcional sufren barreras físicas y cognitivas, o sea, desde la vivienda propia hasta el deambular en la calle, en las aceras, porque las aceras es muy también nos encontramos las dificultades de está siendo invadido, bueno, pues desde la movilidad eléctrica de patinetes y demás, hasta el mal uso que se está haciendo de los locales de ocio, de esa invasión que se está haciendo por parte del mal uso de las terrazas. Entonces, sigo diciendo lo mismo, espero que esta tertulia que tenemos aquí, que daros las gracias a 12 Televisión por esta oportunidad y que a partir de ahora los televidentes empiecen a tomar más conciencia de que antes de señalizar, que por lo menos pregunten si necesitamos algo. Pues ahí queda ese mensaje. Muchas gracias, Joshua, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues yo comentaba que vamos a seguir reivindicando y trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y que vayan cumpliendo todos los derechos y que su vida sea lo más normalizada posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Blanca, terminamos contigo. Pues nada, yo agradecer la invitación principalmente y decir que la ONCE es verdad que está avanzando, está colaborando, pero que no nos conformamos con eso, que queremos mucho más y que nada, que estas reuniones vienen muy bien, estas pequeñas reuniones, tertulias vienen muy bien para que enlacemos ideas y que entre todos podamos seguir avanzando. Pues muchísimas gracias también por estar aquí, gracias a los tres. Nosotros nos despedimos ya, gracias también a todos ustedes por acompañarnos una noche más y volvemos el martes que viene con un nuevo tema. Hasta entonces.